Ya son las 7:05. El día de hoy es nuestra tercera sesión. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Bien? ¿Me escuchan? Buenas noches, Alexei. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la escuchamos, licenciada. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. En la primera sesión vimos lo que es la escritura del contrato de promesa de compra-venta. Y en la primera sesión también se les dejó leer 2 decretos para prueba corta. En la segunda sesión vimos lo que son obligaciones previas de la escritura de compra-venta, obligaciones posteriores. Y la tercera sesión, que es el día de hoy, vamos a ver lo que es la escritura pública en sí. Además, les pedí en la clase anterior que tuvieran a mano, ya sea hojas de papel español o bien hojas de papel especial para protocolo e imitación, que la podían imprimir para realizar una pequeña tarea. Asimismo, jóvenes, les pido por favor que lean el decreto 314 del Código de Notariado, ya que el próximo miércoles tendremos una prueba corta en sí, solamente del Código de Notariado. Al finalizar ya una explicación, cuando ya entremos a ver contratos más formalmente, les voy a dejar un tiempo prudencial para que realicen la prueba corta. Así que el día de hoy vamos a verlo, como les dije, la escritura pública. El Código de Notariado, al referirse a la escritura pública, no tiene un concepto en sí esencial que lo defina, sino solo enumera los requisitos que debe de tener el instrumento público. Pero al leer podemos concluir que es el instrumento público autorizado por notario en el protocolo a su cargo, a requerimiento de parte, en el que se hace constar negocios jurídicos y obligándose sus otorgantes en los términos pactados. ¿Cuáles son las clasificaciones de las escrituras públicas en Guatemala? Ustedes ya lo saben, acá es un repaso, que son las principales, las complementarias y las canceladas. ¿Qué quiere decir con principales? Estas son las escrituras que se perfeccionan en un mismo acto, independientemente de cualquier otra escritura, para tener validez. Como por ejemplo, los requirientes van a su notaría a pedirles que le realicen un instrumento público de compra-venta de bien inmueble y ustedes previamente ya con las obligaciones previas a realizar un instrumento público realizan ese acto en su notaría y debe de estar presente tanto quienes lo requirieron, tanto el comprador como el vendedor, ¿verdad? Deben de estar presentes. Disculpen un momento, por favor, solo voy a... Disculpen. Como les decía, que es en un mismo acto o contrato que deben realizar esa escritura de compra-venta, estando los requirientes presentes y a la vez, en ese momento, ya cuando usted les lea todas las estipulaciones y cómo quedó ese acto o contrato, deben de firmar en ese momento. Que firmó después, que regresó pronto, que uno de los comparecientes no se encuentra. No, jóvenes. Ustedes como notarios, cuando cartulen, deben de procurar que los requirientes estén en ese momento y que al finalizar ese instrumento público, ellos le firmen. Asimismo, le cancelen sus honorarios obviamente, pero después ustedes tienen unas obligaciones posteriores que ya las vimos en la clase anterior.
que son los testimonios que se envían al archivo, a DICABE y Catastro, en este caso, al Registro General de la Propiedad. Y ya deben de cumplir con todas esas obligaciones posteriores al realizar un instrumento público. Ahora regresando a las escrituras, tenemos las complementarias, en este caso conocidas también como accesorias. Estas vienen a complementar una escritura anterior que por alguna circunstancia no se perfeccionó. Entre ellas están, por ejemplo, la aclaración, la ampliación, la aceptación, la rectificación y la de modificación. Que se me olvidó, por ejemplo, señor notario, incluir como, por ejemplo, como comprador, somos mi esposa y yo, y solo me incluyó que ya era una pareja. Entonces usted debe de hacer acá una ampliación, ¿verdad? Que el número de registro folio libro no era el correcto al momento que usted realizó el instrumento público y se confundió. Entonces debe de realizar una rectificación, ¿verdad? Y todo esto lleva un nuevo número de instrumento público dentro del tomo del protocolo y debe cumplir también con todas las obligaciones posteriores de dar los avisos, de enviar el testimonio al Archivo General de Protocolos. Con todo ello debe de cumplir al momento de realizar una escritura complementaria. Ya sea que porque a los requirientes le pidieron que ya sea que viniera y agregara o quitara, o que usted se haya confundido y de verdad no vio y cometió un pequeño error al momento de realizar el instrumento público, entonces debe de hacer una escritura complementaria. Ahora bien, referente a las escrituras canceladas. Estas escrituras, jóvenes, sí ocupan un lugar dentro del tomo de protocolo. Ya cuando hagamos nuestro tomo de protocolo al final de este semestre, ustedes se van a dar cuenta, yo les voy a pedir una escritura cancelada. Sí lleva un número, por ejemplo, el número 25, que le correspondiera al número 25, lleva un número y va dentro del tomo de protocolo. Pero acá usted no tiene la obligación de dar ningún tipo de aviso, de mandar ningún tipo de testimonio, ni tampoco a los registros respectivos. Pero lo que sí debe, aquí sí hay una obligación cuando usted realiza una escritura cancelada, es enviar el aviso al Archivo General de Protocolos de que el instrumento público número 25 fue cancelado y que no nace a la vida jurídica. Esto también lo remite en su informe trimestral. Más adelante vamos a ver que usted como notario debe enviar 4 informes trimestrales. Y el Archivo General de Protocolos le da a usted una fecha estipulada por la cual usted debe de cumplir en enviar esos avisos trimestrales. Igual los avisos de todos los instrumentos públicos que usted redactó en el trimestre, ya siendo autorizadas o bien canceladas. No hay excepción alguna. Que hoy vence, pero como el buen Chapín, yo lo dejo para el día de mañana. No, jóvenes. Y el día de mañana el archivo sí se lo recibe, pero usted ya va a salir en el famoso listado donde aparecen los notarios inhabilitados. ¿Y qué pasa si a usted lo inhabilitan? Uy, un montón. Primero, ya no va a poder cartular. ¿Por qué razón? Porque si usted cartula estando inhabilitado, esos instrumentos públicos no nacen a la vida jurídica. El Archivo General de Protocolos, al momento de revisar su toma de protocolos, se va a dar cuenta y lo va a sancionar. Esos instrumentos públicos no nacen a la vida jurídica.
Hay algunos notarios que me dicen que a veces me conocen y me preguntan, ¿qué hago? Yo salí inhabilitado, no me di cuenta y realicé 1 o 2 instrumentos públicos. ¿Y ahora qué hago? Pues usted lo que tiene que hacer es rescindir esos instrumentos públicos, citar a sus requirientes y hacer un nuevo instrumento público. ¿Por qué rescindirlos? Porque estos no pueden hacer a la vida jurídica, porque cuando usted lo realizó, estaba inhabilitado. Por lo tanto, no puede firmar ni autorizar ningún instrumento público en ese lapso mientras usted cumple con los requerimientos que al archivo le indiquen. Y en este caso, por ejemplo, le faltó un testimonio, le faltó un aviso. Al archivo no se le escapa nada, se los prometo, no se les escapa nada. Entonces usted debe de estar atento a todo lo que realice hablando notarialmente, ¿verdad? Y referente volviendo a las escrituras canceladas, como les decía, que no nacen a la vida jurídica, pero sí ocupan un lugar, un número en el protocolo notarial. Estas escrituras resultan siendo escrituras públicas confeccionadas, pero no obligadas a firmarlas a quienes estaban obligadas a hacerlo. Mucho ojo, también esas escrituras no las puede firmar los requirientes, ni nadie, ni usted, porque como no nacieron a la vida jurídica, ¿verdad? No hay para qué firmarlas. Por favor, alguien que me colabore y me da su nombre, quien lea el artículo 37 del Código del Notariado, por favor. Con gusto, Lick. Muy buenas noches. Mi nombre es Eddie Chávez. Carnet 2010-14159. Ajá. Artículo 37. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, debe cumplir las siguientes obligaciones. A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública testimonio especial en papel sellado del menor valor con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos de la República, incluyendo el de Guatemala, el notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y los remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamento o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. B. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y la fecha de instrumento cancelado. 6. Remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia, en su caso dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. Al finalizar el término que se refiere a la literal C de este artículo, el director del Archivo General de Protocolos publicará, dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicho vencimiento, en el diario oficial y en el otro de los de mayor circulación en el país, la lista de los notarios que no hayan enviado la totalidad de los testimonios especiales y los avisos a que se refieren las literales B y C del presente artículo. Con posterioridad publicará trimestralmente la lista de los notarios que permanezcan o incurran en esta situación. Sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 100 de este código, no se venderá papel de protocolo ni especies fiscales al notario que haya dejado de enviar durante un trimestre del año civil la totalidad de sus testimonios especiales con los timbres notariales respectivos.
al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia en su caso. Para tal efecto, el director de dicha dependencia enviará a la Dirección General de Rentas Internas, con copia a sus delegaciones departamentales, un listado de los notarios que hayan incurrido en tal omisión, una vez vencido el testimonio previsto en el inciso C de este artículo. El notario a quien se le hubiera incluido en la lista referida quedará comprendido automáticamente en el impedimento para el ejercicio de su profesión, establecido en el inciso cuarto del artículo cuarto del Código Notariado, tal y como aparece modificado por la presente ley. Empero, una vez subsanado el impedimento en forma legal, podrá solicitar al director del Archivo General de Protocolos que se excluya de la lista, quien previa comprobación del caso hará la comunicación a las dependencias respectivas. Los empleados de la Dirección General de Rentas Internas o delegaciones departamentales que vendan papel de protocolo y especies fiscales a los notarios comprendidos en la lista que se refiere al párrafo anterior, incurrirán en las sanciones que se prevé para el caso de que se venda especies fiscales o personas no patentadas. El Colegio de Abogados de Guatemala podrá designar a su costa el personal que considere necesario para que verifique en el Archivo General de Protocolos el correcto y exacto pago del timbre notarial en los testimonios especiales y colabore bajo las órdenes del director de dicha dependencia en cualquier labor que tienda al cumplimiento de esta ley y de cualquier otra norma legal o reglamentaria relativo al plan de prestaciones del Colegio de Abogados. El director del Archivo General de Protocolos fotografiará los testimonios especiales a que se refiere este artículo, con excepción de los entregados en plica. Las microfotografías referidas tendrán los mismos efectos legales que los testimonios reproducidos. La Corte Suprema de Justicia reglamentará la forma y requisitos que deben llenar las microfotografías y los demás aspectos de aplicación del sistema microfotográfico por el Archivo General de Protocolos. Muy bien, muchas gracias. Jóvenes se pudieron dar cuenta que en este artículo 37 nos indica de que en los departamentos se le puede entregar al juez de primera instancia civil. Ojo, esto era con anterioridad. Acá el código de notariado, yo pienso que más adelante se debe de venir y omitir ya esas líneas donde nos indica que el juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque hace unos años, les estoy hablando, hace unos 10 años atrás, no habían sedes del Archivo General de Protocolos en todos los departamentos del país. Lo que hacía el director del Archivo General de Protocolos era nombraba parte de su personal y se iban a los departamentos donde no había sedes del archivo y una semana completa, yo les digo porque a mí me tocó ir, nos teníamos que poner a recibirle todos los protocolos a los notarios, por ejemplo, de Pitín, de Quiché, Baja Verapaz, todos esos departamentos donde no había sede del archivo, y revisar instrumento por instrumento. Era un arduo trabajo que se hacía. Y cuando ellos presentaban sus testimonios, sí lo hacían al juez de primera instancia civil. Luego el juez de primera instancia civil hacía un listado de todos los notarios que entregaron sus testimonios y los enviaba al Archivo General de Protocolos. Quienes debían de cumplir con el plazo establecido eran los notarios al momento de entregar en su departamento al juez de instancia. Y luego ellos se tomaban otros días en enviarlo al Archivo General de Protocolos. Y luego el Archivo General de Protocolos venía y tabulaba todos los instrumentos que los notarios enviaban. O sea, era un arduo trabajo, pero hoy en día hay sede del Archivo General de Protocolos en los 22 departamentos del país. Así que ahora ya no es el juez de primera instancia civil quien recibe esos testimonios y los avisos que recibía, sino directamente el notario va a la sede de su departamento, la sede del Archivo de Protocolos, y ahí debe de cumplir con todo lo establecido a los instrumentos, obligaciones que se le presentan de los instrumentos que realice en su departamento, ¿verdad?
De igual manera, las revisiones notariales ya no deben de venir hasta la capital, sino que en Quiché, por ejemplo, a todos los notarios de Quiché se les cita y ahí la subdirectora con otro asesor que tiene a su cargo son los encargados, los responsables de venir y hacer las respectivas revisiones. De igual manera pasa en todos los departamentos. Ahora bien, ya vimos las complementarias canceladas y la estructura que la vimos en la clase anterior, que es la introducción, cuerpo y cierre. Hablando un poco, recopilando un poco de la introducción, les decía que es la primera parte de la escritura compuesta por un encabezamiento. Escuchen bien porque esto les va a servir en la tarea que en un momento les voy a encomendar. La introducción es la primera parte de la escritura compuesta por un encabezamiento, el cual contiene el número de la escritura, el lugar y la fecha, hora si se trata de testamento o donación por causa de muerte, pero eso es más adelante cuando miremos los testamentos, y las palabras ante mí, nombre del notario autorizante y su calidad de notario, y sobre todo, jóvenes, la nominación del acto o contrato que se otorga. Hasta ahí llega lo que es nuestra introducción. Y para ello, jóvenes, yo voy a necesitar que alguno de ustedes me lea el artículo 42 y 29 del Código de Notariado. Esto lo hago con el fin de que sepamos y que leamos nuestro código, por si no lo hacemos en casa, y que nos enteremos en sí lo que el código nos dice al realizar nuestra introducción. Sí, Raúl, por favor. Sí, licenciada. Me lee el artículo 42 y 29 del Código de Notaría. Buenas noches, Yo licenciado. soy Ismael, licenciada. Previa a este No artículo. está Manuel, está Raúl, los dos levantaron la Hola, mano. licenciado. Sí, Buenas Manuel le va a noches. leer el artículo. O léanme el intervención artículo 42 al uno artículo. y el 29 otro, ¿de acuerdo? Artículo 42. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes. Primero, la hora y sitio en que se otorga el testamento. Segundo, la nacionalidad del testador. Tercero, la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. Cuarto, fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. Quinto, que el testador exprese por sí mismo su voluntad. Sexto, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija, y se averigüe al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. Séptimo, que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo, para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. Octavo, que el testador, los testigos, los intérpretes, en su caso, y el notario, firmen el testamento en el mismo acto. Y noveno, que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Muchas gracias. Este es en el caso de otorgar testamentos o donaciones por causa de muerte. Muy bien, el artículo 29, Raúl. Solo previo al 29, licenciada, mi intervención no era sobre los 2 artículos, era sobre el 37. Que estaba mal leído. Estaba mal leído porque el compañero dijo el diario oficial y de mayor circulación. Y de mayor circulación ya no existe, hay que suprimirlo en el Código de Notariado. Sí, así es, Raúl. Muchas gracias por la observación. Ahora, aprovechando, léame el artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán: 1. El número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. 2. Nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio de los otorgantes. 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento
y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte o por 2 testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. 6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual será posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. 7. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. 8. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponde según la naturaleza del acto contratado. 9. La transcripción de las actuaciones. Permítame, perdón. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido presidido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. 10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. 11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y que debe presentar el testimonio a los registros respectivos. Y 12. Las firmas de los otorgantes y la de las demás personas que intervengan y la del notario. Presidida de las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificara el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Muy bien, gracias Raúl. Jóvenes, este artículo 29 lo debemos de leer varias veces para poderlo interpretar y además al momento de realizar nuestros instrumentos públicos, ahí está como que el esquema de cómo debe de ir un instrumento público, así bien redactado. Así que no nos perdamos y estudiemos ese artículo 29. Es importantísimo para poder realizar nuestro instrumento público. Ahora bien, el cuerpo de la escritura. En el cuerpo de la escritura debe de constar la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Este cuerpo está conformado por los antecedentes y la exposición. Los antecedentes, jóvenes, en toda la escritura son las circunstancias útiles que nos ayudan a la feliz interpretación de las declaraciones de voluntad que se manifiestan al momento que usted esté redactando ese instrumento público. En ella se consigna la descripción del objeto que va a ser causa o negocio jurídico, los elementos indispensables para la contratación. No en todas las escrituras se dan los antecedentes, como por ejemplo, al otorgarse un mandato, simplemente se llega y se otorga. Sin eso lo vamos a ver ya más adelante, ya cuando entremos a los mandatos, pero en este caso no van antecedentes, ¿sí? Sin necesidad de un antecedente previo, por ejemplo, el caso de los mandatos, caso contrario en una compraventa, ¿verdad? En donde el vendedor manifiesta de que el bien es propietario y lo individualiza, ¿de acuerdo?
pero también quiero explicarles algo sobre la estipulación. La estipulación es la esencia del alma, el alma, la razón de ser, porque sin estipulación no hay escritura pública. Y para ello podemos leer el artículo 30 del Código de Notariado para que ustedes me comprendan bien a qué se refiere. Por favor, alguien que colabore. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Melvin. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Melvin Chosco. ¿Es usted? Léame el artículo 30, por favor. Artículo 30. En todo acto o contrato, el otorgante que se le obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante, y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren. Muy bien. Acá este artículo, jóvenes, sí, nos explica bien y sobre todo de las estipulaciones que yo les estaba diciendo, que en todo acto o contrato el otorgante que se obligue hará constar. ¿Cómo lo hace constar? De manera expresa, lo dice, lo manifiesta frente al notario. Si sobre ese bien inmueble motiva acto o contrato existen o no gravámenes. Y eso era lo que yo les había dicho, jóvenes, cuando ustedes realizaran un instrumento público, que habían o deben de verificar muy bien las obligaciones previas que la ley le indica, ¿verdad? Si usted al momento de realizar ese acto o contrato, ese bien inmueble no está hipotecado, no existe algún gravamen sobre ese bien inmueble. ¿Qué sucede si usted realiza ese acto o contrato, sí? Y los requirientes vienen, lo firman, usted da los avisos y todo lo demás. Pero usted no se cercioró si ese bien inmueble sí se podía realizar una compraventa, ¿verdad? Usted dijo, bueno, ha de estar bien y vino y yo creo en lo que me están diciendo acá los requirientes y hace el acto contrato. Pero al pasar el tiempo, viene y se lo rechaza. ¿Por qué? Porque estaba hipotecado ese bien inmueble, ¿verdad? Y los comparecientes no le dijeron nada. Acá el responsable al final va a ser usted como notario, porque claro está, las obligaciones previas que usted debe de cumplir, debe cerciorarse antes de realizar un instrumento de esta índole. De igual manera, como les dije, el código de notariado no exige el uso del sello del notario para la autorización, es individual. Pero si usted gusta, lo puede plasmar, es decisión suya. Para mí que lo plasme en el semestre pasado, en el notariado 3, la mayoría de mis estudiantes, si no es que todos casi, mandaron a hacer ya su sellito con su nombre completo, y en lugar de colegiado activo escribieron su número de carnet. Entonces, ese mismo sellito les va a servir ahora que hagan su tomo de protocolo. La autorización, que consiste en la firma del notario, como habían leído el compañero anteriormente, precedida ante las palabras ante mí. En ese momento nace la escritura a la vida jurídica, ¿sí? Nace la escritura pública autorizada. Es muy importante, como yo les decía en una clase anterior, que las palabras, claro está, dice ante mí, no a la par mía, porque algunos notarios cometen el error que escriben la palabra ante mí y firman así a la par en la misma línea. Usted debe dejar un espacio prudente como de una línea para venir y firmar y autorizar ese instrumento público, porque ante mí significa antecede, antes de. Entonces esa palabra ante mí es muy esencial.
A veces a algunos notarios se les escapa escribir la palabra ante mí. Entonces, ¿qué pasa? En los registros vienen y le rechazan ese instrumento público. No se lo van a inscribir. Más adelante vamos a ver cómo usted puede autorizar instrumentos donde no estén los comparecientes por mediante mí. Pero eso es más adelante. Ahorita estamos viendo exclusivamente los instrumentos que debe de llevar la palabra ante mí para que nazca en la vida jurídica ese instrumento público que ustedes van a realizar. Y ya para Licenciada Norma. Ajá, dígame. Perdón, aquí le habla Ismael Hernández. Dice que en el artículo 29, en el numeral 12, hay un error, donde dice impresión digital. Hoy en día se dice impresión. No se le escucha. Disculpe, no se le escuchó, pero es el artículo 29, numeral. Sí. Dice impresión digital y tiene que decir impresión. Sí, es cierto. Ajá. Impresión digital y es exacto. Ahí estamos. Jóvenes, quiero decirles que todos estos errores ustedes deberían de venir y guardarlos para su punto de tesis. Acá hay varios puntos de tesis donde ustedes pueden plantear cuál es el problema, cuál es la solución y cuáles son los comentarios finales. Bueno, pero ese es más adelante, cuando ustedes quieran. Yo les puedo igual dar una orientación de tesis. Yo soy asesora de ahí hace 5 años, pero acá es un punto, podemos desarrollar un punto, ¿verdad? Muy importante. Para los que no han hecho, porque a estas alturas me imagino que ya tienen este punto aprobado o algo así, pero para los que no, aquí está un punto a su favor. Gracias, muy bien, para servirle. Ahora, referente a los requisitos y formalidades, como ya leímos, los encontramos en los artículos 29, ¿sí? Y 31 del Código de Notariado. Asimismo, jóvenes, en los artículos 42 y 44, por favor, me los subrayan y me los leen. Acá aparecen las formalidades especiales para testamento, para donaciones, por causa de muerte. Esas son especiales a cumplirse, además de las generales y esenciales que ya vimos y los compañeros ya lo leyeron. Además de estas, debemos de venir y cumplir con lo que nos estipula el artículo 42 y 44. Al redactar una escritura pública, se debe de cumplir con las formalidades de la misma y las del acto o contrato que estamos documentando. Asimismo, veremos por regla general la comparecencia y la conclusión o cierre en casi todas las escrituras son iguales, si se dan cuenta. Lo que cambia acá es el cuerpo, es el objeto, es el fondo del asunto. Eso es lo que cambia. Pero de ahí, la comparecencia, por ejemplo, y la conclusión son iguales. Son los mismos requisitos, no varían. Es nada más en el objeto, en el fondo del asunto, en donde sí varían el qué, para quiénes, ¿verdad? Donde ya se desarrolla el motivo por el cual se está realizando ese instrumento público. Y el día de hoy lo vamos a poner en práctica con las hojas que yo les pedí. Yo quiero, bueno, se las voy a poner fácil porque estamos iniciando. Más adelante ya vamos a realizar instrumentos públicos completos. El día de hoy yo quiero que me realicen en esas hojas que les pedí en la clase anterior la introducción y el cierre de una escritura pública de compra-venta. Ustedes, como notarios y los requirientes, se los inventan. Puede ser su amigo, su familiar, su conocido, etcétera.
Bueno, la tarea es introducción y cierre de una escritura pública de compra-venta, ¿sí? Y lo quiero a mano. Luego, la licenciada Alejandra ya les envió con anterioridad, pero igual el día de hoy se los va a enviar el correo a donde ustedes van a enviar su tarea. Son las 7:45. A las 8 y vamos a ver, y media. A las 8:30 es suficiente tiempo para que ustedes envíen su tarea. Ni más ni menos. El correo es derecho.n.4@gmail.com. Bueno, ahí Alejandrita ya se los envió al chat. De igual manera, por favor, los compañeros que lo puedan compartir, háganlos. Así que el tiempo corre. A las 8:30, ustedes me envían la tarea escrita a mano. El código notariado es práctico y debemos de iniciar por algo. Así que esta pequeñita tarea la vamos a realizar el día de hoy. Muy bien, entonces la clase termina en este momento. ¿Alguna duda? ¿Qué tipo de hoja? La hoja que le dejé de que me tuviera lista para la clase de hoy. Okay. Yo se las indiqué en la clase anterior a todos. Puede ser una hoja para mí. Sí, buenas noches. Está bien papel español. Es que yo no conseguí hoja de imitación de papel protocolo. Está bien papel español. O igual manera lo pueden imprimir. Por ahí vio algunos. Muy bien. Ajá, la pueden imprimir. Así que por favor empiecen a trabajar. ¿Y alguna otra duda? Ya no salimos. ¿Con qué color de lapicero? No importa. No importa, pero de preferencia en notariado el azul. De preferencia. Ahí mismo podemos poner el nombre y el carnet, ¿va, licenciada? Así es, tienen que escribir su nombre y carnet, ya sea al encabezado o al final, y luego ya empiezan a hacer la introducción y el cierre de un instrumento público de compraventa de bien inmueble. Muy bien, jóvenes, éxitos. A las 8:30 tienen para enviar su tarea. Y recuerden, prueba corta el otro miércoles del código de notariado. Así que me estudian todo el código de notariado porque lo debemos de saber de principio a fin. Yo sé que ya lo saben, ya lo han leído, pero no está de más que repasemos y les voy a hacer una prueba corta el próximo miércoles. Tengan muy buena noche, éxitos. Muchas gracias, Julito. Muchas gracias, licenciada Alejandra, por todo el apoyo que me brindan en esta clase. Hasta pronto. Un abrazo para todos. Licenciada Norma. Disculpe, una pregunta de asistencia no. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, va a ser su tarea la asistencia, compañeros. Bueno, gracias. Buenas. Sí, dime. Buenas noches. Buenas. Una pregunta. La LIC está hablando de una prueba corta. ¿Es este miércoles o el próximo miércoles? Yo creo que es este miércoles. Es que no dejó claro, pero bueno. Gracias. Vaya.